gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más reunidos para estudiar tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual, Señor, tú enviaste para tu iglesia, Él nos recordaría todas tus palabras. Y hoy queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe, tu Espíritu Santo nos recuerde tus palabras, que no sea mi interpretación, que no sea lo que yo quiero comunicar, sino lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Voy a leer Nueva Traducción Viviente en este momento. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Nueva Traducción Viviente titula este pasaje: Muchos discípulos abandonan a Jesús. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Vamos a dar unos segunditos para que pueda usted localizarlo, y si no en la pantalla usted puede seguirme. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Cuando lo tenga, diga: lo tengo. Y dice su palabra en estos pasajes: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no le creían y también quién los traicionaría. Entonces les dijo: por eso les dije, puede venir. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Hasta ahí. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y lo abandonaron. Hermanos, hemos hablado en estos días pasados, acerca de ser serios y disciplinados en nuestras oraciones. Hemos hablado de que la palabra de Dios nos enseña que dado que el fin de los tiempos está cerca, tenemos que poner seriedad, disciplina en nuestro tiempo de comunión con Dios. Y el día de hoy quiero que sigamos abundando en lo mismo, pero hoy hablaremos de la necesidad de ser serios y disciplinados en la lectura de su palabra. Gracias. Serios y disciplinados en la lectura de su palabra. Un cristiano no puede tener una vida de devoción a Dios solamente orando, pero sin leer la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? De manera que tampoco puede tener su vida cristiana solamente leyendo, pero sin oración. No se puede. Y tampoco puede tener su tiempo de vida cristiana leyendo y orando, pero sin congregarse. Todo esto lo hemos visto y lo hemos enseñado a lo largo de los años que nos hemos reunido aquí en Buena Tierra, y hemos entendido la importancia de esto. De hecho, yo felicito a cada uno de ustedes porque han entendido la importancia de congregarse, y es algo que el cristiano debe de vivir, debe ser parte de nuestra vida. Y bueno, recordemos, lo veíamos hace 15 días, que sin fuerzas espirituales, hermanos, pues nuestra única
obedecer a nuestros deseos carnales. Sin fuerzas espirituales no tenemos otra manera de vivir, porque somos carne y nuestra vieja naturaleza comienza a tomar fuerza, y entonces necesariamente, y yo les decía, no importa que te sepas la Biblia, no importa que tengas 40, 50 años en el Evangelio, no importa, en el momento que tú descuides tu comunión con Dios, necesariamente tu carne te va a llevar a fallarle a Dios, porque está en tus miembros, está en tu naturaleza caída, y es deber nuestro mantenernos en comunión con el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo, para que cada día podamos vencer al pecado en nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. Recuerden que su palabra dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Sigamos leyendo hasta el 69. Dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro le estaba diciendo, nosotros sabemos, yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y es que quiero que reflexionemos en esto, hermanos. Hay dos formas de conocer a Jesús. Una de ellas es por lo que otras personas te cuentan acerca de Jesús, y otra es por lo que tú escuchas de Jesús mismo, ¿sí? ¿Cuántos se han hecho un juicio equivocado de alguna persona porque les contaron? Oye, es que ese fulanito de tal es así, 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 ni te metas. No, y es que fulanito es bien difícil de tratar porque me hizo esto, así que ten mucho cuidado. Y entonces nos creamos un juicio equivocado, un prejuicio se llama, porque un prejuicio es eso, adelantarse a un juicio objetivo y propio. Te haces un prejuicio y resulta que cuando conoces a esa persona, no es nada de lo que te dijeron. Todo lo contrario, tú te diste cuenta que era una persona amable, una persona accesible, una persona con la cual tú podías convivir, compartir. Y entonces tuviste que deshacerte de aquello que tú habías, de la imagen que te habías creado de esa persona. ¿Cuánto les ha pasado? Digo, hemos caído, no es correcto, ¿verdad?, hacerse prejuicios, pero ¿cuántos hemos caído en ese error? Y conocemos a la persona y nos cambia totalmente la manera de creer de cómo era. Dice el versículo 66, muchos lo abandonaron. Y es que aunque ellos estaban escuchando a Jesús, cuando el Señor Jesús les confrontó con su pecado, cuando el Señor Jesús les confrontó con la verdadera interpretación de la ley, porque si leemos Juan capítulo 6, Él está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. No les dio Moisés a comer el pan, el maná. Yo soy el maná, yo soy el pan del cielo. Y Él les estaba diciendo cosas como, todo aquel que me ama debe guardar mis mandamientos. El Señor empezó a confrontar a las personas. El Señor confrontó el corazón de sus oyentes, y entonces muchos empezaban a abandonarlo. De las dos formas de conocer a Jesús, vamos a pensar un poquito en la primera, por lo que alguien te cuenta. ¿Te podrías imaginar qué le contarían estas personas a sus conocidos respecto a Jesús? Los que lo abandonaron. Dice, muchas personas abandonaron a Jesús. ¿Podrías imaginarte qué clase de cosas le iban a contar a sus conocidos acerca de Jesús? Pues lo que a ellos no les pareció. ¿Sí? Pensemos en tres frases que ellos pudieran haber contado. El maestro de Nazaret, ni lo busques, está loco. Dice puras incoherencias. Dice que es el pan que descendió del cielo. Poner un ejemplo.
está yendo en contra de la ley. Y una más. No, Él se quiere meter en nuestra vida personal. Así que Dios es misericordioso, pero Él dice que el que le ama a Él, ¿quién es? Tiene que guardar sus mandamientos, no ni lo escuches. ¿Qué clase de juicio se harían las personas que escucharon a estas personas? ¿Te imaginas? Estaban teniendo una impresión acerca de lo que Jesús era, pero era una impresión equivocada, porque cuando a su corazón ya no le gustó algo, entonces ellos se marcharon con esa amargura a regarla por todos lados, ¿sí o no? Y eso todavía pasa hoy, hermano. El día de hoy todavía puede pasar. ¿A cuántos no les han venido con el cuento de ni vayas a esa iglesia porque son así y son así y son bien payasos y son... ¿Cuántos han escuchado eso? No, ni vayas porque mira, ahí a mí me hicieron el feo y me hicieron a un lado y me hicieron... ¿Sí o no? Nunca prestes oído, hermano, a una persona amargada. Nunca prestes oído a una persona resentida, porque tú no sabes si su juicio es correcto. Tú no sabes si su juicio fue objetivo. Y créeme, solo te vas a contaminar de lo que otra persona te dice. Nunca nos hagamos un juicio de algo y de alguien que no conocemos hasta que lo escuchemos personalmente, y con la ayuda de Dios podemos hacernos un juicio propio al respecto. Pero, y mucho menos, hermano, prestemos oído a la gente que no se congrega, porque la gente que no se congrega no ha decidido obedecer al Señor al amar a sus hermanos y al servir a sus hermanos. Eso es una realidad. Y bueno, eso en un aspecto negativo, ¿no? Conocer a Jesús a través de lo que alguien nos cuenta. Alguien puede decirle, no, es que a mí el Señor nunca me ha dado nada bueno. Es que a mí el Señor nunca me ha sanado. Es que a mí el Señor nunca me ha bendecido. ¿Te imaginas el mensaje que este tipo de personas estaría transmitiendo? Entonces, conocer a Jesús a través de lo que alguien te cuenta no siempre es la mejor opción. Eso en el aspecto negativo, pero puede haber uno positivo. Tú puedes alimentarte, hermano, de experiencias, de predicaciones que enseñan lo correcto. Pero aún así, hermano, no te vas a nutrir ni crecer espiritualmente de la manera deseable. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar las palabras mismas del Señor Jesús. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Es bueno y necesario que alguien te hable de Él. Es lo que yo estoy haciendo el día de hoy, ¿sí o no? Es bueno y necesario que alguien te hable de Él. Pero tenemos que ser como aquellos cristianos de la iglesia de Berea. ¿Saben qué hacían los cristianos de la iglesia de Berea ahí en Hechos 17? A ver, alguien que como es fuerte, se le ponga de pie y diga, ¿qué hacían los cristianos de Berea cuando el apóstol Pablo llegó con el evangelio a esa tierra? Lo comprobaban con la Biblia. ¿Están de acuerdo? Dice Hechos 17:11 que estos cristianos eran diligentes más que otros de otras regiones. Dice, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era así como lo decían las escrituras. Eso es algo, hermanos, que tenemos que hacer todos los días. No te quedes con la visión que alguien tiene de Dios. No te quedes con la visión que alguien te transmite de Dios. Porque sin temor a equivocarme te puedo decir, hay más de lo que Dios es. Hay más del amor de Dios en sus palabras.
hay más de la voluntad y de la revelación de Dios, pero tienes que comprobar cada día lo que tú estás escuchando. Por eso te digo, hermano, alimentarnos de experiencias, alimentarnos de predicaciones, solamente, eso, créeme, nos va a dejar alimentados, pero no necesariamente nutridos espiritualmente. Vamos a entender nuestra necesidad espiritual con la analogía física, hermanos. Yo te pregunto, comer mucho alimento, ¿es sinónimo de estar nutrido? ¿Comer mucho necesariamente es nutrirse? No. Podemos comer mucho, pero si no comemos correctamente, hermanos, lo único que vamos a ganar es peso, sobrepeso, enfermedad, desnutrición, vamos a ganar padecimientos. ¿Cuántos se acuerdan de ese dicho que siempre lo decimos a los que están llenos, verdad? Está bien lleno de vida. ¿Sí han escuchado eso? Mira, está bien lleno de vida. Bien lleno, pero de colesterol. Bien lleno, pero de otra cosa. ¿Por qué te hablo de esto, hermano? Comer mucho no necesariamente significa nutrir. El menor padecimiento que podemos tener de comer mucho, sabemos, es la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso. Ese es el menor de los padecimientos. Espiritualmente podríamos estar así, hermanos. ¿Cuántos somos obesos de conocimiento, obesos espirituales, que nos alimentamos y comemos mucho? ¿Por qué? Porque comemos alabanzas todos los días, comemos predicaciones todos los días, comemos testimonios todos los días, y ahí estamos, ¿no? Pero nunca nos sentamos a estudiar la palabra de Dios. Pero nunca nos sentamos a abrir las Escrituras y comprobar si lo que escuchamos es correcto. Y estamos bien comidos espiritualmente, pero no nutridos espiritualmente. ¿Sí me doy a entender? Porque, hermanos, solo las palabras del Señor son las que pueden nutrir nuestra alma y nuestro corazón. Solamente eso. Somos gordos espirituales anémicos cuando escuchamos mucha predicación, mucha reflexión, y se nos cuela una que otra de María Osorio, ¿verdad? Y bueno, creo que está en la Biblia también. Somos anémicos espirituales porque no nos sentamos a leer la palabra de Dios. Y hermano, esto yo lo tengo bien comprobado en mi vida, súper comprobado. Ya ves que te he dicho, yo de joven fui pata de perro congresero de congresos, hasta más no poder, y me iba a todos los congresos habidos y por haber, y si había actividades de lo que sea, yo iba, y si había conciertos y tenía la posibilidad de pagarlo, yo iba. Y sí, pues sales ahí bien motivado, bien emocionado, bien lo que tú quieras, pero pregúntame, hermano, no recuerdo más que una sola enseñanza de las que recibí en un congreso. Solo recuerdo una. Y recuerdo que muchas enseñanzas me cautivaron, me atraparon, me hicieron llorar, me hicieron tocar mi corazón, pero no me acuerdo de más que una. Y te voy a decir cuál es. Una vez un pastor que ya no vive, él dijo, ya le voy a hacer mala propaganda aquí al congreso, pero al Señor no lo vas a conocer en un congreso, al Señor no lo vas a conocer en una actividad de esta, al Señor lo vas a conocer encerrado
en tu cuarto. Al Señor lo vas a conocer encerrado en tu cuarto, leyendo la Biblia y orando. Aquí no lo vas a conocer. Es lo único que me acuerdo, ¿no? Me creerás que de todas las enseñanzas que yo oí, no me acuerdo de nada. Pero te voy a decir de qué sí me acuerdo. De la palabra de Dios. De las palabras del Señor Jesús. De los salmos que están aquí escritos. De la ley que está escrita. De eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo. ¿Por qué es esto, hermano? Esto es lógico. Porque toda la experiencia que yo pueda tener y transmitirte no es espíritu y no es vida como son las palabras del Señor Jesús. ¿Estás de acuerdo? No es espíritu y no es vida, porque son mis palabras, porque son mis experiencias, porque soy yo hablando. Pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios, hermano, cuando nos exponemos a ella, eso sí queda en nuestro corazón, eso sí penetra en nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien le ha pasado así? ¿Cuántos recuerdan la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen textos memorizados? Ahora, ¿cuántos tienen frases memorizadas de predicadores? Bueno, uno que otro. Aunque nos las pongan ahí en el Facebook, entre comillas, con una foto así bien amenazante, entre comillas, y con la firma del pastor, aunque nos las pongan así, no nos las aprendemos. ¿Por qué? Porque no son espíritu y no son vida. Me encanta como el Señor les acaba de decir, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, un predicador, hermano, tiene que lanzarte hacia Cristo, que desees escuchar a Cristo. ¿Estás de acuerdo? Un predicador tiene que lanzarte hacia Cristo y no hacerte o no moverte a hacerte fan de ese predicador, ¿sí o no? Porque también eso pasa, También eso pasa. Yo me acuerdo que familiar mío, no voy a dar descripción porque a lo mejor van a hablar con él o con ella, pero una vez me dijo, es que esta nueva iglesia a la que voy, dice, de veras, dice, las predicaciones te llegan al tuétano, así que, no, es que los predicadores de ahí, y empezaba a hacerse fan, pero de una iglesia, fan de un predicador, fan, seguidor. Bueno, pregúntame si ellos se congregan. No. Hoy ni se congregan, ni nada. Y hermano, ¿por qué? Porque la voluntad del Señor no es seguir a los hombres. Un predicador no tiene que hacerte su fan, su seguidor. Y un buen ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. Juan no perdía la oportunidad de decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él, escúchenlo a Él, ¿sí o no? Es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 26. Juan capítulo 3, versículo 26. En adelante, voy a leer un poquito acerca de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 26 en adelante. Dice lo siguiente: entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Sus discípulos hermanos de Juan el Bautista le dicen, allá hay un hombre a quien el que tú dices que es el Mesías
Mesías, Él está bautizando y la gente ya no viene con nosotros. La gente lo va a escuchar a Él y ya no viene a escucharte a ti, maestro. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben. Y les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en su mensaje. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado de Dios, y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Y cada oportunidad que Juan lo veía decía, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de sus discípulos dejaron a Juan el Bautista y se fueron a seguir a Jesús. Hermano, todo predicador debe lanzarte hacia Cristo. ¿Sí? Todo predicador debe lanzarte hacia Cristo y no hacerte seguidor de Él. En el momento, hermano, que tú quieras escuchar más o tengas más cosquillita por volver a escuchar al predicador que por leer las Escrituras, ojo, hay un problema ahí. ¿Estás de acuerdo? Hay un problema ahí. Necesitamos desear la palabra de Dios. Porque, hermano, si nos quedamos con la visión que alguien nos comparta de Cristo, no es suficiente. Aunque sea una sana doctrina, aunque sea una sana enseñanza, hermano, necesitas ir a la palabra de Dios personalmente. Porque te quedarás solamente con la visión que alguien más te comparte, pero quizás te estarás perdiendo de mucho de lo que Dios quiere revelarte personal e íntimamente. Amén. Entonces, conocer a Jesús a través de lo que alguien nos dice nos deja incompletos. Pero el segundo modo de conocerle es ¿qué? A través de lo que Él nos dice. Por lo que escuchas de Él mismo a diario. Juan 6:67 le dice el apóstol Pedro. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iríamos? Hermano, Pedro le seguía 24 horas al día, 7 días a la semana, y sabía que necesitaba escucharlo solo a Él. Pedro sabía que solo necesitaba escucharlo a Él y que eso bastaba. Pedro sabía lo que el Señor en el versículo 63 acababa de decir: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras de Cristo, hermano, y aquí soy reiterativo, lo que va a estar en tu corazón y no las palabras de un predicador. ¿Sí? Son las palabras de Cristo las que son espíritu y son vida. Primera Timoteo 4:6.
Primera Timoteo 4:6. Dice lo siguiente. Perdón, estoy en otro libro. Primera Timoteo 4:6. Un buen siervo de Cristo Jesús. Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Cómo dice Reina Valera esta porción? 1 Timoteo 4:6. Hay una palabra clave ahí también. Y si estas cosas enseñas a los hermanos, serás un buen siervo de Cristo. Dice nutrido. Nutrido. Y la siguiente, serás un buen siervo de Cristo Jesús. Y dice nutrido. Amén. Porque hermanos, no basta saber, no basta conocer. Tenemos que estar bien alimentados, nutridos con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Miren con qué es comparada la palabra de Dios, con esa leche que un bebé necesita. Está comprobado, hermanos, que el alimento más nutritivo que existe es la leche materna. No hay sustituto para la leche materna, no existe. Así gastes miles y miles en una fórmula, no hay sustituto para la leche materna. Es el alimento más nutritivo que existe. Y la palabra de Dios es comparada con ese alimento que nosotros necesitamos cuando conocemos al Señor Jesús. Dice, deseen la leche espiritual no adulterada, la cual les llevará a una experiencia plena de la salvación. Deseen con ansias ese alimento nutritivo. Hermanos, la palabra de Dios es clara cuando nos lleva a la necesidad de leer las Escrituras con disciplina, con seriedad. Si nuestra lectura de la palabra de Dios se limita a lo que leemos el día de hoy en la reunión, hermano, no vamos a crecer espiritualmente. Nos estamos perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Yo te doy como pastor una dirección, un mensaje de la palabra de Dios, pero necesitas llenarte de la palabra de Dios todos los días. Y para que no me malentienda, hermanos, si se lo he dicho siempre, así que no creo que me malentienda. El problema no es escuchar predicaciones ni alabanzas. El problema es sustituir el estudio de la palabra de Dios por las predicaciones de tu pastor o de quien sea. Necesitas ir a la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, que así como Juan el Bautista despertaba el interés de sus discípulos por seguir y escuchar a Cristo, yo quiero despertar tu interés por ir a los pies de Cristo. Mi deseo, hermano, es que vivas en plenitud espiritual, que a pesar de
de las dificultades, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de venga lo que venga, tú vivas en plenitud espiritual. Mi deseo es que tú puedas tener la fortaleza espiritual para vencer la tentación cada día de tu vida y parecerte más a Cristo. Y que ese proceso de santificación que es por el Espíritu Santo vaya en aumento en tu vida día a día. Y si ese es mi deseo, hermano, entonces mi deseo es que anheles leer su palabra con seriedad, con disciplina, con sed de Dios. Amén. Con sed de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que el día de hoy te traigo. El fin del mundo se acerca. El fin de todas estas cosas se acerca. Y nos dice el Señor, por tanto, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Y son palabras que a mí me encanta pensar como del Señor a nosotros. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, dice el Señor, entre tanto que voy, ocupémonos, hermanos, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por reflexionar en su palabra en esta tarde? Y que Él nos dé la sabiduría para poder hacer lo que sea necesario, hermanos, en nuestra agenda para poder estudiar su palabra. Señor, en esta noche, tarde, te damos gracias. Porque hemos estudiado tu palabra, hemos recordado, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Tu voluntad, Señor, agradable y perfecta es que estudiemos tu palabra, es que leamos tu palabra. Ayúdanos a ser sabios en la administración de nuestro tiempo, para poder estudiarla, para poder aprenderla, para poder memorizarla. Porque es, Señor, lo que hay en nuestro corazón de tu palabra, lo que nos va a sacar adelante, Señor, en el día malo. Solo tu palabra, solo tus palabras, porque son espíritu y son vida. Padre, gracias por la paciencia que nos has tenido. Queremos crecer, Señor, como iglesia, queremos crecer espiritualmente. No queremos ser una iglesia, Señor, anémica espiritualmente, sin fuerzas espirituales, por falta, Señor, del alimento nutritivo de tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor, a una experiencia plena del Evangelio, a una plenitud de vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en la administración de nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, Señor. Amén.